Vamos a estar todo el fin de semana para entregar el oficial por los cambios que ha habido con algunos pero básicamente es para que entiendan la forma de calificación, ¿ya? La forma de calificación, la que vemos acá, es una evaluación de carácter permanente, objetivo. La nota probatoria es 11, ¿no? En caso alcancen un 10.5, siempre la fracción es considerada por el mismo sistema a favor del estudiante. No deben haber superado el 30% de las ausencias injustificadas a la asignatura. La nota final de la asignatura es 50% su nota teórica y 50% su nota práctica. Ahora, esto en coordinación con el departamento académico, pues la nota teórica sí es netamente de un examen objetivo, ¿no? Que es un examen para marcar. Es basado en todas las clases desarrolladas durante el primario y todos los temas desarrollados. Y lo que tienen que entender más que todo es la parte práctica, ¿no? El examen de la parte teórica sí es un examen de alternativa múltiple, que corresponde al 50% de su nota. Y el otro 50% es la parte práctica. Entonces, la parte práctica está determinada. El 50% de su nota práctica es la rotación o la nota que le pone el docente en su rotación. Y el otro 50% es un examen práctico también, que es un caso clínico. 1 o 2 casos clínicos máximo. Máximo se han desarrollado los ciclos superiores 2 casos. En los que ustedes, pues, al ser un examen práctico, ustedes tienen que desenvolverse y desarrollar, ¿no? Obviamente de los temas y de todo lo que se trata, no hay nada fuera de lo que no se va a tratar. Este examen práctico va a estar basado en casos clínicos para que ustedes analicen y casos para el desarrollo de apreciaciones de carácter clínico aplicativo, que va a ser el otro 50% de su práctica, ¿no? Entonces, en estos dos se promedia su nota práctica y eso promedia con su nota teórica, ¿ya? Por lo general el examen práctico se realiza el mismo día del parcial, así que no debe haber mucha variación, o se puede optar por un día adicional, pero casi siempre es el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que entender de su calificación de todo el ciclo. La teoría ya saben, en la Facultad de Medicina, los horarios vamos a terminar de coordinarlos porque, como les había mencionado, debería ser a partir de las 19 horas, ¿no? Pero bueno, por motivos ajenos a mi trabajo, tengo que llegar a las 20 horas aproximadamente. Pero voy a tratar de que se desarrolle los días lunes, ¿no? Vamos a tratar de ponernos al corriente con los temas y ya les mando el oficial en la parte, ahora en la noche, terminando todo lo que me falta, ¿ya? Incluyo los ítems de calificación en cada práctica, en cada teoría. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar con los temas. Ayer hemos avanzado un par de temas, pero hoy día tendremos que avanzar 2 temas, ¿no? El tema de obstetricia es netamente, pues, hablar de las gestantes, el periodo de parto y el periodo postparto, además de las patologías asociadas al trabajo de parto y al embarazo, ¿no? Como tal. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la unidad feto-placentaria y los cambios fisiológicos del embarazo. Unidad feto-placentaria se refiere a la unidad que tiene el conjunto de la placenta, los anejos ovulares, que son placenta, líquido, cordón, y el feto, ¿no? Y toda la parte endocrina. Bueno, hay que entender que el embarazo tiene un periodo embrionario y un periodo fetal, ¿no? El periodo preembrionario es aquel periodo antes de que se forme el embrión, que suele ser consignar el tiempo de embarazo entre las 0 y 2 semanas, ¿no? Es el periodo de mayor replicación celular. Este periodo comprende desde la fecundación hasta la formación del embrión. Recuerden que la fecundación se produce dentro de las primeras 24 horas, aproximadamente, en la mayoría de casos de fecundación. ¿Y dónde se produce la fecundación? En la trompa de Falopio, en el tercio externo, también llamado ampolla. Es también en esta zona de la ampolla donde se producen los principales casos de embarazo ectópico.
¿ya? Entonces la fecundación no se produce en el útero, sino en las trompas, ¿no? Para que se produzca la fecundación se requiere de un ADN masculino. El espermatozoide, que es la unidad reproductora del varón, va a penetrar la corona radiada, luego la zona pelúcida, y en esta zona pelúcida es donde el acrosoma va a perderse, ¿no? Gracias a la zona pelúcida se produce una reacción llamada reacción acrosomal. La reacción acrosomal es una reacción que nos permite que solo pueda ingresar un espermatozoide al óvulo, ¿no? Gracias a esta reacción acrosomal es que se evita los casos de embarazos múltiples o los múltiples embarazos, ¿no? Pasa. Una vez que penetra el espermatozoide se van a fusionar las membranas y finalmente se fusionan los núcleos y se forma el cigoto o huevo, ¿no? Este huevo cigoto es aquel que va a empezar todo el periodo preembrionario. Este cigoto va a empezar a replicarse en mórula, gástrula y finalmente a partir del sexto o séptimo día se va a implantar. ¿Qué pasa dentro del compañero? Entre el sexto y séptimo día se produce la implantación. ¿Dónde se va a producir la implantación? En el útero en estadio de blastocisto. El blastocisto, una vez implantado, va a empezar a producir la hormona HCG, ya que este se va a dividir en lo que es sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Las fases de la fecundación son las siguientes, son tres fases, ¿no? Primero es la penetración de la corona radiada por el espermatozoide. Luego penetra la zona pelúcida, que es el borde del folículo, y finalmente fusiona las membranas del espermatozoide con el ovocito y empieza a replicarse, ¿no? Como habíamos mencionado ayer, el ingreso del espermatozoide va a terminar la segunda meiosis, ¿no? La primera meiosis se va a reiniciar gracias al estímulo de la hormona LH, pero la segunda meiosis se completa gracias al ingreso del espermatozoide y la fusión de los gametos, ¿no? Una vez fecundado y formado el huevo, va a pasar a implantarse. Entonces, el periodo de implantación se realiza gracias al estadio de blastocisto, ¿ya? Entonces, todo el huevo viaja de la trompa al útero y en el estadio de blastocisto se implanta. Esto ocurre entre el día 6 o 7, y entre estos días el blastocisto va a empezar a diferenciarse en un trofoblasto, que es la masa celular externa que va a formar la placenta, y un embrioblasto, que es la masa celular interna que llega a formar el embrión. Este trofoblasto, que es lo que forma la placenta, se divide en dos: el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, ¿no? El citotrofoblasto es aquella masa del trofoblasto que va a estar en contacto con el embrión. Y aquel que va a estar en contacto con la madre, con la porción más externa, es el sincitiotrofoblasto, ¿no? El sincitiotrofoblasto es aquel que se va a encargar de la invasión de la placenta y la invasión de las vellosidades coriales, ¿no? Avanzan los días y aproximadamente, y con respecto al embrioblasto se divide en dos: el hipoblasto y el epiblasto, que van a ser las partes de la porción externa de lo que va a ser el embrión, y los anejos, que son el hipoblasto. Y el día 9-10 empieza a formarse la cavidad amniótica. El periodo embrionario empieza entre la semana 3 y 8 y es cuando ya empieza la formación netamente del embrión, ¿no? Este es un periodo de gran diferenciación, y cuando pasa el estadio de gástrula, este es el que va a diferenciarse en endodermo, mesodermo y ectodermo para formar las diferentes estructuras del embrioncito, ¿no? Este periodo embrionario es el periodo de más cuidado en las gestantes, es el periodo donde se producen más malformaciones, ¿no? O anomalías congénitas. De las anomalías congénitas, las más frecuentes pues suelen ser las cardiopatías, ¿no? Y a la cabeza el CIB, o la comunicación interventricular, ¿no? Pero existen ciertas malformaciones que son de diagnóstico más fácil, ¿no? Como lo que estamos viendo arriba, que son las anomalías digestivas, ¿no? Lo que vemos arriba es un signo de doble burbuja. Esto viene a ser la barriguita del bebé, el estómago y una burbuja más, ¿no? Es un signo clásico de atresia duodenal o atresia esofágica, ¿no? Y lo que vemos abajo, que vemos la columnita del bebé y un quiste, ¿no? En la columna. ¿Qué será eso?
vemos. Cuando no se forma adecuadamente la columna y no se cierra el tubo neural, espina bífida, ¿no? Espina bífida se ve así en la ecografía. Entonces, tanto espina bífida, atresia duodenal, cardiopatía, labio leporino, todo se suele formar principalmente en este periodo, ¿no? Que es el embrionario, entre 3 y 8 semanas, donde se produce la organogénesis. Como vemos, termina finalmente en una espina bífida. Este es un hielo meningocele. Entonces, el riesgo de anomalías genéticas es principalmente en este periodo, que es el embrionario, que termina en la semana 8. A partir de la semana 8 empieza ya el periodo fetal, que es el periodo de mayor diferenciación celular y maduración. Entonces, en este periodo, que es en el que vemos, es en el que se forman todas las malformaciones, ya labio leporino, anomalías de oído, microftalmia, cataratas, glaucomas, hipoplasias, paladar hendido, principalmente defectos del tubo neural, ¿no? Que es aquí donde principalmente necesitan ácido fólico las pacientes, ¿no? Porque los defectos del tubo neural son a la cabeza los que van a iniciar la formación durante todo este periodo embrionario, ¿ya? Y a partir de la semana 8 ya es el periodo fetal. Periodo fetal caracterizado principalmente por la maduración y crecimiento de los órganos. El bebé suele ganar más talla en el segundo trimestre y más peso en el tercer trimestre, ¿no? Y en este periodo es en el que también gana importancia lo que es el líquido amniótico. ¿Cuáles son los anexos del bebé? El saco vitelino, que tiene una función de nutrir al bebé, producción de hematíes y producción de las gónadas. Tenemos otras estructuras como el alantoides, que es un conducto alargado que va a formar finalmente la vejiga. El cordón umbilical y el uraco, que es lo que viene a ser el rezago anatómico que va a dejar el cordón con la vejiga del bebé, ¿no? Recuerden que el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena, pero a diferencia de la circulación nuestra, en el bebé las arterias se encargan de llevar sangre desoxigenada y la sangre oxigenada pasa a través de la vena umbilical, ¿ya? Entonces la vena lleva sangre oxigenada y las arterias llevan sangre desoxigenada. El cordón umbilical está envuelto por una gelatina llamada gelatina de Wharton, que es aquella gelatina que va a proteger el cordón y la circulación de cualquier traumatismo o golpe durante el embarazo, ¿no? Todo esto podemos avanzarnos netamente siempre en la ecografía, ¿no? Como vemos acá, a esto se le llama signo de Mickey Mouse, ¿no? 2 arterias, una vena. ¿Y qué les parece esto? Una vena y una arteria, ¿no? A eso se le llama arteria umbilical única, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Esto es normal y esto no es normal. La arteria umbilical única se asocia mucho a anomalías genéticas, principalmente a trisomía 21, 18 y 13, ¿no? Este es un marcador genético también netamente como alteración ya de los anexos, ¿ya? Y bueno, viendo en la ecografía ya esto se llama punta de gatillo, ¿no? Recuerden que la unidad feto-placentaria va a empezar desde el ciclo menstrual, ¿no? Esto ya lo veíamos ayer, pero un recordar es que la ovulación se produce el día 14. Una vez que se produce la ovulación, que estamos acá, para que no haya el descenso de progesterona, existe la formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo se encarga de producir progesterona netamente. La progesterona es la hormona del embarazo, ¿no? Es aquella hormona progestacional pro embarazo. ¿Quién mantiene la progesterona? Como podemos ver aquí, existe un aumento de esta hormona, que es la HCG, ¿no? Que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona, que es producida por el sincito trofoblasto, la función principal que tiene es ser luteotrófica, ¿no? Es decir, mantener la función del cuerpo lúteo.
¿Hasta qué? Hasta que se produzca la placenta. ¿En qué semana se produce la placenta? Aproximadamente a la semana 12. Es decir, el cuerpo lúteo es visible hasta la semana 12 y después de la semana 12 ya se pierde el cuerpo lúteo. ¿Y quién produce progesterona en el embarazo? La placenta, ¿ya? Entonces, hasta aquí un cambio normal, ¿no? De una paciente que ve la regla. La regla, ya saben, se produce por el descenso brusco de progesterona al no haber embrión. Pero ¿qué pasa cuando sí hay una fecundación y se logra la implantación? Empieza a replicarse las células del sincitio trofoblasto, aumentan los niveles de HCG, mantiene el cuerpo lúteo y por ende los niveles de progesterona empiezan a aumentar. Gracias al HCG también se ha determinado que existe la esteroidogénesis, la producción netamente de hormonas del embarazo. Progesterona y la otra hormona no va a ser el estradiol, sino el estriol, ¿no? Que también tiene una función a través del HCG. Bueno, la placentación va a ser la formación de la placenta gracias a la invasión profunda del lecho entre la decidua y el endometrio, ¿no? Esta es la parte endometrial. Recuerden que las arterias espirales son la parte final de la circulación uterina. ¿Qué pasa con la placenta? La placentación significa el periodo en el que las células de la placenta llegan a invadir las arterias espirales. A esto se le denomina placentación gracias a las oleadas, ¿no? Existen dos oleadas de placentación. La primera oleada suele producirse entre la semana 6 y 11 y la segunda oleada se produce entre la semana 14 y 18. Entonces, lo que busca la placenta básicamente es generar una conexión entre el bebé y la mamá. Entonces, ¿qué tienen que hacer las células de la placenta? Que estas células son específicas del sincitio trofoblasto, llegar a las arterias espirales e invadirlas, ¿no? Y crear una conexión entre la placenta y el bebé. Entonces, estas oleadas se producen en estos tiempos específicos. Y acá podemos ver, por ejemplo, una patología, ¿no? Que es la preeclampsia. La preeclampsia es la presión arterial elevada en el embarazo. ¿Por qué se produce? Se ha determinado que la preeclampsia se produce gracias a una falla en la placentación, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, si yo soy, si esta es la placenta, lo que busca la placenta es crear más flujo sanguíneo, pero a menor resistencia. Es por eso que acá tenemos una invasión de la arteria espiral de un vaso de gran calibre, ¿no? Esto hace que haya más flujo y menor resistencia. ¿Qué pasa con la preeclampsia? Ha habido una mala placentación. Crea mayor resistencia en el flujo sanguíneo y un poco flujo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es aumentar la presión por el aumento de la resistencia y el poco flujo se va a asociar principalmente al poco crecimiento del bebé, ¿no? Si no hay mucho flujo, el bebé no crece y eso es la causa de la restricción de crecimiento intrauterino. Otra porción son la decidua y las membranas fetales, ¿no? La decidua es lo que va a ser la parte materna de la placenta. Y las membranas fetales van a estar formadas por el saco vitelino, el alantoides, el amnios, el corio, el cordón umbilical y la placenta. Todo esto va a desarrollar el crecimiento embriológico del bebé. La decidua tiene varias partes. Tenemos la decidua parietal, la decidua capsular y la decidua basal, ¿no? La decidua basal es aquella que va a estar en conexión con el bebé. La pregunta era, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la placenta? Básicamente la forman estas dos. La decidua basal va a ser la cara materna y el corión frondoso va a ser la cara fetal, ¿no? Entonces, la placenta está formada por estos dos. Pero existen otros tipos de decidua. La decidua capsular, que se encarga de envolver al embrión, y la decidua parietal, que no está en contacto con la placenta, sino que está en contacto con la cavidad amniótica, ¿ya? Pero la placenta es formada netamente por el corión frondoso y la decidua basal. El saco vitelino, también llamado Yolk-Sac, es una estructura que se forma el día 9 y que como finalidad
tiene a ayudar en la formación de las células y la hematopoiesis del embrión. El saco vitelino es visiblemente antes que el embrión en la ecografía. Aproximadamente el embrión debe aparecer en una ecografía en la semana 6 y el saco vitelino aparece en la semana 5. Todo esto se llama etapas del desarrollo fetal. Primero aparece el saco gestacional, en segundo lugar la vesícula vitelina, en tercer lugar el embrión, cuarto los latidos del bebé y quinto el saco amniótico. Entonces, la vesícula vitelina, quinta semana, y embrión en la sexta semana son visibles en la ecografía. El alantoides es una evaginación del saco vitelino, es lo que va a formar finalmente es un canal que forma finalmente la vejiga y va a estar en contacto con el uraco, ¿no? Que es la relación entre vejiga y ombligo. La cavidad amniótica, el amnios y el líquido amniótico van a aparecer a partir del día 8, pero son visibles en la ecografía en la semana 6. El líquido amniótico en las primeras semanas suele ser un líquido producto de un trasudado del embrioblasto, pero lo que llega a ser después del primer trimestre es netamente orina fetal, ¿no? Cuando los riñones empiezan a funcionar, el líquido va a estar compuesto principalmente por orina fetal. A la semana 37 tiene aproximadamente el bebé 1 litro de orina, 1 litro de líquido, es normal para un bebé del tercer trimestre. Se intercambia cada 3 horas y el líquido es fácilmente estudiable en la amniocentesis. ¿Por qué? Porque este líquido tiene células descamativas del bebé, ¿no? Las células que se descaman tanto de las manos como de la piel fetal son estudiadas en la amniocentesis y eso nos puede determinar si el bebé tiene algún problema cromosómico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tiene el líquido? Tiene glucosa, tiene proteínas, tiene lípidos y su función es proteger al bebé como un amortiguador, ¿no? Protege al feto contra traumatismos, facilita el desarrollo esquelético y muscular, regula la temperatura fetal y también sirve como un expansor de los pulmones. La formación y evolución del corio va a ser a partir del día 13 de desarrollo, donde se forman las vellosidades coriales, ¿ya? Corio frondoso finalmente forma la placenta. Y aquí ya vemos una imagen de lo que viene a ser la placenta como tal, ¿no? El cordón umbilical va a desencadenar, ya saben, 2 arterias y una vena en esta unidad que es la unidad placentaria, ¿no? Son las vellosidades placentarias. La porción terminal de las vellosidades placentarias, que son aquellas las que van a estar involucradas en la invasión trofoblástica. El cordón umbilical mide aproximadamente de 5 a 6 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro cuando se hace una porción del corte, ¿ya? Y se forma el anillo umbilical primitivo en la 5ª semana y esto va a ser también el pedículo del saco. La célula es un órgano como tal, tiene varias funciones. Una de sus funciones es endocrinológica, tiene función depuradora, tiene una parte vellosa, tiene una parte hemocorial y una parte alantoidea. Tiene 2 caras, la cara materna, que es la que se compone por 15 a 20 cotiledones, que son las que están separados, y la cara fetal, que va a tener el cordón umbilical. Entonces, ya hablando netamente de la placenta pues está formada por las células del trofoblasto, ¿no? Sincitio y citotrofoblasto. Entre sus funciones tiene a cargo el intercambio de oxígeno y nutrientes entre las estructuras fetales y maternas. También tiene una función endocrina, porque produce hormonas. Es de tipo hemocorial, ya que la sangre materna se contacta con el trofoblasto. Tiene tolerancia de injerto y suele llevar a cabo una hipoxia relativa también en el feto. Tiene 3 estadios de desarrollo: un estadio prelagunar, estadio lagunar y el estadio velloso.
El estadio prelagunar inicia el día 6 con la implantación, en la que se diferencia en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, ¿no? Parte externa sincitio, parte interna citotrofoblasto. El estadio lagunar empieza el día 8, gracias a que el sincitiotrofoblasto produce vacuolas, y estas lagunas, que son se producen por contacto de capilares uterinos erosionados, son la circulación fetoplacentaria primaria. El estadio velloso inicia el día 12, en la que se forman las vellosidades coriónicas primarias, y estas son las que van a empezar la invasión a través del mesodermo extraembrionario. Las vellosidades coriales son aquellas vellosidades que van a invadir netamente la circulación materna con la finalidad de penetrar el útero. Y la vellosidad terciaria es aquella que va a tener los vasos deltoides en contacto con los troncos vellocitarios, la vena y las arterias umbilicales se conectan con el embrión, y es la unidad estructural funcional de la placenta. Entonces, la diferenciación trofoblástica es un sincitiotrofoblasto, porción externa vellosa, y el citotrofoblasto, porción interna. Entonces, la remodelación de las arterias uterinas, como habíamos mencionado, es crucial para el desarrollo del feto. Tiene tres etapas. Tiene una remodelación vascular miometrial independiente de la invasión del trofoblasto desde la semana 5, un periodo de remodelación vascular que es inducida por factores, y un periodo de remodelación netamente por el trofoblasto extravelloso y la pared arterial. Algo importante acá son los factores angiogénicos y antiangiogénicos del componente del embarazo. Lo que vemos, el principal factor angiogénico es el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Que es el PEG. También tenemos el factor de crecimiento placentario, la angiotensina 1, angiotensina 2, la HCG también compone un factor angiogénico, el PIG, que es el factor de crecimiento placentario, el IFG2, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, y la leptina, ¿no? Y como factores angiogénicos más importantes tenemos a la SFLT1, que es el factor similar a la tirosinquinasa, y la angiotensina 2. Entonces, un desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos es crucial para la formación de la fecundación. La circulación placentaria al final se modifica, ya que el gasto cardíaco en el embarazo suele incrementarse, ¿no? El flujo sanguíneo uterino en la semana 10 aproximadamente es de 600 cc por minuto, pero este flujo pues llega a aumentar en el tercer trimestre. La circulación placentaria no va a perfundir el sistema de vasos cilíndricos, sino el de red de vellosidad. Entonces, la unidad funcional, las vellosidades, y finalmente lo que es la circulación fetal. Recuerden que las arterias umbilicales llevan sangre oxigenada, desoxigenada, y la vena sangre oxigenada. Entonces, lo que va a pasar con la vena para que el bebé se oxigene, es que esta vena umbilical va a atravesar tres shunts, que son tres anastomosas. La primera es a través del hígado. Entonces, de azul vemos la vena umbilical llevando sangre oxigenada. Para que pase la circulación entérica, tiene que atravesar el hígado y llegar directamente a la aurícula derecha. El primer shunt se produce acá, a través del ductus venoso, ¿ya? El primer shunt es el ductus venoso. El ductus venoso va a permitir que pase toda esta circulación y llegue a la aurícula derecha. La aurícula derecha, para que evite el flujo dentro del oxígeno, de los pulmones, ya que no se va a oxigenar esta sangre, tiene el segundo shunt, que se llama foramen oval. El foramen oval permite el paso de sangre oxigenada de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. El tercer shunt se produce de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo,
sale la aorta y vemos acá que la aorta tiene un callado que se llama ductus arterioso o conducto arterioso, ¿no? Eso permite que la mayor proporción de sangre oxigenada llegue a la aorta y de esta forma irrigue todos los órganos del bebé. Entonces, una vez que pasa y se oxigena todas las células del bebé, las arterias umbilicales son las que se encargan de recoger esta sangre desoxigenada y llevarla nuevamente a la placenta. Y esto pues a circulación interna. La anastomosis de Heer es la anastomosis que se produce entre las dos arterias umbilicales cerca de la inserción del cordón umbilical para que sean una sola arteria antes de ingresar a la circulación materna. ¿De acuerdo? Entonces, vena umbilical lleva oxígeno y arteria umbilical lleva sangre desoxigenada. Entonces, entre las funciones que tiene la placenta tenemos el intercambio entre feto y madre, la transferencia de nutrientes, funciones endocrinas, que es decir, producción de hormonas peptídicas, glucopéptidos hormonales y hormonas esteroideas, ¿no? Entre las hormonas esteroideas principales tenemos la progesterona, el estradiol y el estradiol. La placenta cumple básicamente la función de alimentar al bebé, la respiración y la excreción también de desechos a través de las estructuras vellositarias, ¿ya? Que son aquellas que intercambian las sustancias entre sangre materna y sangre fetal. El intercambio va a depender netamente del tipo de sustancia, de la concentración en la sangre materna, del flujo sanguíneo fetal y materno, del gradiente de concentración y de la superficie disponible para el pasaje. Aquí vemos cómo se forma la progesterona a partir del colesterol en el trofoblasto, en las células de la placenta. Y el estriol se forma también como sustrato principal la testosterona producida en las glándulas suprarrenales, tanto de la madre como del feto. Y finalmente llega a ser el estrógeno que tienen las gestantes, que es el estriol, el E3. Problemas, patologías que se pueden formar en la placenta por una mala invasión trofoblástica, ya lo mencionaba, la preeclampsia o el trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? El síndrome de Gell, la coagulación intravascular diseminada o la eclampsia. Y esto debido a la hipoxia se puede producir en el feto, la restricción de crecimiento fetal, malformaciones intrauterinas y en la placenta, infartos placentarios o otros, ¿no? Entonces, ¿qué hormonas intervienen dentro de lo que es la función de la placenta y de todo de la unidad feto-placentaria? A la cabeza, la HCG, que es la primera hormona en formarse, ¿no? La hormona gonadotropina coriónica humana se forma en el sincitio trofoblástico y su principal función es mantener el cuerpo limpio. El lactógeno placentario también se forma en la placenta, en el sincitio trofoblasto velloso, y este ayuda al crecimiento fetal, está involucrado netamente en el metabolismo del feto y el metabolismo de la glucosa. La prolactina, que se produce en el hipotálamo y el endometrio y que tiene una función netamente con la lactancia, la diferenciación celular, la angiogénesis y la regulación inmune. La relaxina, que también se produce en el sincitio trofoblasto y tiene como función la relajación del cuello uterino. La activina inhibina también en la placenta, tiene como función la regulación de la hormona FSH y la hormona de crecimiento placentario, ¿no? Que también se produce en la placenta. Entonces, dentro de las hormonas, el HCG tiene dos fracciones, la fracción alfa y la fracción beta. El HCG empieza a producirse desde el inicio, desde la primera semana en la que se produce el sincitio trofoblasto. Esa está la hormona que se dosa en las pruebas de embarazo, ¿no? O sea, una prueba de embarazo de orina, de sangre, es dosar beta HCG, que es la más específica para embarazadas. En sangre pueden dosarla desde la semana 3 y en la orina desde la semana 5. Empieza a producirse desde 8 a 9 días post-ovulación y 24 horas después de la implantación. Su función es mantener el cuerpo limpio y se dice que duplica su valor cada 48 horas, pero esto no es del tanto cierto,
cuando tenemos el caso de un embarazo ectópico, por ejemplo, de un embarazo que no progresa al mismo ritmo, ¿no? No duplica al tanto su valor de 48 horas. Si es que el valor inicial de HCG es mayor a 3000, debería solo subir el 50% de su valor inicial, más que duplicar. ¿Cuándo duplica todo esto? Antes de un valor de 3000, que equivale a los embarazos menos de 4 semanas, ¿ya? Entonces, hasta la semana cuarta podría duplicar, pero después de eso solo sube un 50%. Pero la principal función es netamente mantener el cuerpo lúteo, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Producir progesterona. Gracias al crecimiento del HCG es que empieza a producirse y elevarse el nivel de progesterona. Ahora, la fracción alfa del HCG es una hormona similar a la hormona liberadora de tiroides, al LH, al FSH. Y esta fracción alfa es la que hace que las pacientes con las gestantes suelen tener más síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Porque estimula también la producción de TSH. ¿Qué es otra hormona que estimula la fracción alfa? La hormona liberadora de melanocortina, ¿no? Y es aquella la que se encarga de la hiperpigmentación en las gestantes. Como vemos, la HCG empieza a aumentar y a partir de la semana 10-12 los niveles de progesterona van a elevarse. ¿Por qué? Porque ya se está formando la placenta, ¿no? Y por eso empieza a descender, porque ya la placenta por sí sola produce progesterona durante todo el embarazo. También va a producir estrógeno, el estrógeno principal, el estriol, ¿no? Funciones de la progesterona es básicamente relajar el músculo liso, por eso actúa a nivel de la adhesiva, disminuye la inmunidad materna, ya que su función, como dice, es progestacional, ¿no? Recuerden que el embarazo o el bebé es un cuerpo extraño en la barriguita de la mamá. Entonces, como cuerpo extraño, lo que va a buscar las defensas es atacar al bebé, ¿no? Pero ¿por qué no se produce este tipo de incidencia con frecuencia? Porque los abortos se producen de esta forma, ¿no? O las isoinmunizaciones. Gracias a las funciones de la progesterona, ¿no? Que es disminuir la inmunidad. Principalmente está asociada en lo que es la inmunidad, disminuye la inmunidad celular. Humoral, perdón, disminuye la inmunidad humoral y hace que pase de los anticuerpos TH1 a formar TH2, ¿no? Es por eso que las gestantes suelen tener la inmunidad celular disminuida y la inmunidad humoral aumentada. La inmunidad celular está inmersa principalmente en los casos de artritis, por ejemplo, o de enfermedad reumática. Y la inmunidad humoral está inmersa en lo que es los casos de lupus, por ejemplo, ¿no? Entonces, pacientes con lupus suelen tener la inmunidad aumentada. ¿Eso qué hace? Desencadena o más abortos, o más pérdidas, o más eventos adversos en el embarazo, ¿no? A diferencia de las personas con artritis reumatoide, que suelen mejorar los síntomas, ¿no?, cuando se embarazan. Y función principal de la progesterona también tocolítico, ¿no? Inhibe las contracciones. Con la misma finalidad, ¿no? El útero tiene un cuerpo extraño que va a tratar de expulsarlo. Entonces, ¿por qué no se expulsa y llega a los 9 meses? Por la progesterona, ¿no? Otra hormona que se produce en el embarazo es esta, ¿no? Es el lactógeno placentario. Se encarga del paso de glucosa al feto, ¿no? Entonces, va a generar resistencia a la insulina. Principalmente, ¿por qué? Porque necesita el feto alimentarse. Entonces, al generar la resistencia a la insulina, permite que la glucosa esté más tiempo en sangre y sea más accesible para el bebé. Entonces, esta hormona principalmente es la que aumenta el riesgo de diabetes en el embarazo, ¿no? Su producción suele aumentar entre la semana 22 a 24. Por eso es que en esta semana se hace el descarte de diabetes gestacional. De igual manera, las hormonas en el embarazo, al inicio del embarazo, la principal hormona, la HCG, a partir de la semana 20-22, pico máximo del lactógeno placentario, y la progesterona con el estriol pues van de la mano, empiezan a formarse con mayor volumen a partir de la semana 12, que ya se formó la placenta. Los niveles de relaxina suelen estar disminuidos por lo general hasta el momento del parto, ¿no? Ya. Vamos a
ver los cambios fisiológicos del embarazo. El embarazo va a tener ciertos cambios en el cuerpo materno. Y estos cambios son los que van a causar pues síntomas o signos en la madre que son identificables, ¿no? Vamos a ir viendo órgano por órgano, aparato por aparato. A nivel del útero, ¿qué va a pasar? Pues lo más común, ¿no? Va a crecer el útero. Crece el útero por el crecimiento netamente del embarazo. Este útero va a crecer, se va a hipertrofiar, se va a elongar y va a producir tejido fibroso. Aproximadamente el útero al inicio del embarazo tiene un volumen de 70 gramos, pero puede llegar a almacenar hasta 5 litros al final del embarazo. El útero pasa de una forma de pera a tener una forma de esfera. Pasa de ser más longitudinal a ser más ancho y adopta una posición de dextrorrotación, ¿no? ¿Cuál es la dextrorrotación? El giro del útero hacia la parte inferior y hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque el colon sigmoide se está obstruyendo del lado izquierdo. Es por eso, se explica que los principales problemas por compresión uterina van a ser del lado derecho, ¿no? Por la dextrorrotación. Y va a haber un aumento del flujo útero-placentario, ¿no? Esto aumenta también los requerimientos sanguíneos. Semanas cruciales en el útero, la semana 12 y la semana 20. Semana 12 es cuando tenemos ya un útero palpable, es decir, se hace extrapélvico el útero, ¿no? El útero en el abdomen extrapélvico y se va a estimular cambios, ¿no? En esta semana es donde ya empieza a formarse la placenta, por ende niveles de estrógeno y progesterona empiezan a aumentar y aumentar el desarrollo del feto. En la semana 20 aumenta la demanda de sangre del útero, aproximadamente aumenta a un 450 mililitros por minuto, y en el tercer trimestre esta demanda llega a ser de 500 a 750 mililitros de sangre por minuto. Algo clásico también para que reconozcan el útero es que la semana 20 coincide con el ombligo, entonces la semana 20 debería estar a nivel del ombligo. A partir del tercer trimestre es que empiezan a presentarse ciertas contracciones o un aumento de la contractibilidad. Dos tipos de contracciones fisiológicas, las de Álvarez y Caldeiro y las de Braxton Hicks. Las de Álvarez se ocurren en el primer trimestre, son contracciones irregulares de baja intensidad, de 2 a 4 milímetros de mercurio, que se pueden presentar de 1 a 3 minutos. Y las de Braxton Hicks que pueden aparecer a partir de la semana 20. Suelen ser irregulares, entre 5 y 25 milímetros de mercurio, se presenta 1 cada 10 minutos. Y a partir de la semana 30 es cuando estas contracciones son más intensas, aumentan en número y en intensidad, ¿no? Lo que genera un falso trabajo de parto, ¿no? Personas que piensan que va a desencadenar un parto, pero en realidad son las contracciones de Braxton Hicks. Las de Braxton Hicks se suelen presentar de 5 a 7 veces al día, de pobre intensidad, ¿no? A diferencia de un trabajo de parto que son contracciones pues más regulares, ¿no? Esa es la diferencia, la regularidad. Las de trabajo de parto suelen ser regulares y constantes, y las de Braxton Hicks son irregulares, ¿no? A partir de la semana 30 es donde se desencadenan más las contracciones de Braxton Hicks y pueden estas desencadenar finalmente un trabajo de parto, ¿no? En el cuello uterino tenemos cambios de que el cuello se reblandece y se vuelve cianótico por la compresión y el aumento del tamaño, ¿no? Esto gracias a un aumento de la vascularización, ordenamiento de colágeno y de hiperplasia glandular. La reacción de Arias-Estelle es una reacción que se produce en la unión escamo-columnar entre el exocervix y el endocervix, ¿no? Y es una reacción que va a generar mayor secreción del cuello uterino. Esta reacción es clásicamente visible en un embarazo ectópico, ¿no? Antiguamente el embarazo ectópico siempre se legraba, o sea, le hacían un legrado. Se trataba el embarazo ectópico como es, se opera o se da tratamiento médico, pero siempre hacían un legrado, pensando que se iba a quedar el endometrio, el adhesivo, ¿no?
Y en esas células de endometriales que se aspiraban, se mandaban a patología y se observaba la reacción de Arias-Estela, ¿no? Que era un criterio clásico de embarazo ectópico. Es un criterio de apariencia en las estancias. También en el cuello uterino tenemos hiperplasia, hipertrofia de las glándulas cervicales, y esto que produce el tapón mucoso. ¿Por qué aumenta la secreción en el cuello uterino? Producto de la progesterona. La progesterona es la que se encarga de producir el tapón mucoso. ¿Por qué? Con la misma finalidad, ¿no? Como les dije, es progestacional, pro embarazo. Entonces, genera un tapón para que el bebé viva en un ambiente estéril, lejos de los gérmenes de la vagina, ¿no? Entonces, el tapón mucoso y la secreción de las glándulas cervicales es producto de la progesterona. ¿Qué más va a hacer la progesterona? Genera una eversión del cuello uterino, como la que estamos viendo, en forma de flor, que se llama ectropio y que es de color rojo y aterciopelado. A nivel de las trompas de falopio va a existir una hipertrofia del músculo de la trompa y un aplanamiento y presencia de células residuales en la porción interna del cuello de la trompa de falopio. En los ovarios, ¿qué va a pasar? Cese de ovulación, cese de maduración folicular. Solo va a haber un cuerpo lúteo, que es lo que les mencionaba, que es el que se encarga de producir progesterona. Y este también puede producir relaxina, ¿no? En las primeras semanas del embarazo. Existe una reacción decidual extrauterina, es decir, hay tejido endometrial de placenta, el cual puede generar sangrados internos, ¿no? O sangrados externos, que es aquel sangrado pues, que algunos mencionan de implantación, ¿no? Aumento del pedículo vascular, las venas se vuelven más tortuosas, y la producción de progesterona hasta la formación de la placenta por el cuerpo. La vagina y el periné van a tener mayor vascularización, se vuelven más hiperémicas, son más rojas, el tejido se reblandece. La presencia del signo de Chadwick es un signo temprano de embarazo, ¿no? El signo de Chadwick es la coloración violácea de la vagina. Entonces, si yo veo una vagina cianótica, es posible que esté embarazada, ¿no? Signo de Chadwick. Existen otros signos como el signo de Godel, que se caracteriza por el reblandecimiento del cérvix, el signo de Hegar, que es el ensanchamiento de la región del istmo, el signo de Piscasek, que es el reblandecimiento irregular del fondo uterino, ¿no? O sea, cuando se siente el fondo, pero no redondo, sino irregular, Piscasek. Cuando se palpa el útero en fondo de saco lateral, signo del noble Dublín. Todos son signos tempranos de embarazo, ¿no? Pero el más específico, por así decirlo, es el signo de Chadwick. ¿Qué más sucede a nivel de la vagina? Cambia el pH vaginal, producto de la progesterona, ¿no? Al no haber estradiol, el estradiol es la hormona que se encarga de la regulación de los caracteres sexuales femeninos, y uno de ellos es la regulación del pH vaginal. Recuerden que la vagina debe tener un pH ácido, menos de 4.5. En una gestante suele estar más alcalino, puede llegar hasta 6, producto de la misma progesterona. Entonces, este aumento del pH vaginal las hace más propensas a tener candidiasis vaginal o infección vaginal. A nivel de las mamas, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipersensibilidad, puede tener las pacientes parestesias. La sensibilidad de la mama es un signo temprano también de embarazo. A los 2 meses aumentan de tamaño, ya suelen ser visibles las venas, los pezones son grandes, hiperpigmentados y eréctiles, y por encima de los 2 meses puede haber producción de calostro, ¿no? Que es la primera leche materna. Las areolas van a ser profundas, hiperpigmentadas, se producen y se visualizan las glándulas de Montgomery, que son las glándulas sebáceas al costado del pezón, que van a estar hipertrofiadas. Puede haber estrías de mama y gigantomas. A nivel de la piel, ¿qué cambios tenemos? Tenemos las estrías gravídicas, ¿no? Que son estrías pues de color inicialmente rojo violáceas, y cuando ya están en el posparto suelen ser blancas nacaradas, ¿no? Aparecen principalmente en el abdomen, en las mamas, en los muslos y en las caderas.
Factores de riesgo: que sea una paciente joven, que en la familia tengan estrías o que gane mucho peso durante el embarazo. La hiperpigmentación de la piel es producto, ya sabemos, también del aumento de la producción de melanocitos. Esto a nivel del abdomen se llama línea negra o línea bruna, ¿no? La línea alfa se oscurece. Y las manchas, las famosas manchas de gestante, se llaman cloasmas, también llamados melasmas gravídicos, ¿no? A nivel de la piel se va a producir también una diastasis de recto. A nivel abdominal se separan los rectos abdominales, pueden tener arañas vasculares, eritemas palmares o el efluvio telógeno, ¿no? Que es la caída del cabello en las gestantes, ¿no? Es muy frecuente que a una gestante se le caiga el cabello, producto de los cambios hormonales del embarazo. Los cambios metabólicos: aumentan la tasa metabólica basal al tercer trimestre, aproximadamente un 20% en comparación con no gestantes, y en los embarazos gemelares hasta un 30%, ¿no? El lactógeno placentario es la principal hormona que se encarga de modificar el metabolismo con la finalidad de aumentar el aporte energético al bebé. Las gestantes suelen subir de peso, aproximadamente suben 12.5 kilos durante todo el embarazo. Esto debido al crecimiento del útero y del contenido de las mamas y sobre todo del volumen sanguíneo, ¿no? Todo esto sumado llega aproximadamente a 12.5 kilos, que es un peso, una ganancia de peso adecuada. La demanda de energía total también aumenta en el primer trimestre a unos 85 kilocalorías por día, en el segundo trimestre a unos 285 y en el tercero 475. Aproximadamente una demanda total de 77.000 kilocalorías durante todo el embarazo. Aumenta la retención de agua también en las gestantes debido a la disminución de la osmolaridad plasmática, para generar una cantidad mínima acumulada de agua de 6.5 litros. Y esto que genera edema. Las gestantes suelen tener edema en miembros inferiores, no solo por la retención de líquidos, sino también por la presión de la vena cava y la disminución de la presión oncótica, ¿no? Ya que pierden proteínas por la orina. A nivel de los macronutrientes, se induce una resistencia a la insulina, ¿no? Con la finalidad de aumentar los requerimientos del bebé, ¿no? Entonces, resistencia a la insulina, y que va a generar una hiperglicemia, ¿no? Sanguínea. Aumenta la gluconeogénesis hepática, principalmente en el tercer trimestre. Aumenta la concentración de proteínas. Los aminoácidos son más ricos en el compartimento fetal que materno. Aumenta los volúmenes de grasa, de lípidos, lipoproteínas, apolipoproteínas en plasma. Existe acumulación de la grasa materna. En el primer y segundo trimestre es donde aumenta más, y en el tercer trimestre puede cesar, ¿no? Las hormonas adipos, la leptina está aumentada, la adiponectina disminuye, la grelina, que es la que se encarga del hambre, también está aumentada, y la bisfatina del tejido adiposo. Los cambios de electrolitos y metabolismo mineral: el sodio y el potasio suelen aumentar el volumen total, y el volumen sérico disminuye levemente por el aumento de la orina, ¿no? Aumenta la filtración, aumenta la reabsorción, pero la excreción de sodio y potasio no se suele alterar. Los volúmenes de calcio sérico total sí suelen disminuir, y el bebé suele tener una alta demanda fetal, ¿no? La absorción intestinal de calcio suele duplicarse, y el requerimiento del bebé de calcio también, ¿no? Es por eso que durante el control prenatal se brinda calcio a partir de la semana 20 a todas las gestantes, ¿no? Como suplemento. Los requerimientos de yodo también están aumentados. Esto aumenta la producción de la hormona tiroidea, ¿no? La tiroxina. Aumenta la demanda fetal de yodo, y la depuración renal de yodo también está aumentada. El magnesio está disminuido y los fosfatos no se suelen alterar en el embarazo. ¿Cómo está el volumen plasmático? Aumentado. Todas las gestantes tienen hipervolemia, o por encima del 45%. Las funciones de este aumento de volumen son mayores demandas metabólicas del útero,
una demanda de nutrientes para el feto, proteger a la madre y al feto contra efectos nocivos del deterioro del retorno venoso y proteger a la madre principalmente de las grandes pérdidas del parto. El aumento se produce de forma progresiva, no solo aumenta el volumen, también aumenta el volumen de plasma, ¿no? Y también aumenta el volumen de eritrocitos. Solo que el aumento del volumen de plasmático es mucho mayor que el volumen de eritrocitos. La función de la eritroproyetina suele estar aumentada en el embarazo. Con respecto al hierro, aumentan los requerimientos de hierro también en el embarazo. Esto debido a que todas las gestantes suelen tener una anemia fisiológico-dilucional, ¿no? Ya que tienen más volumen pero tienen menos concentración de eritrocitos. Para decir anemia, el primer trimestre debe estar por debajo de 11 miligramos por decilitro de hemoglobina en el primer y tercer trimestre, y en el segundo por debajo de 10.5. La mayor parte de hierro que se usa en el embarazo no suele estar disponible, y la hormona principal que se encarga del metabolismo del hierro es la hepcidina, ¿no? La hepcidina, que se produce en el hígado, disminuye durante el embarazo. Esto, ¿con qué finalidad? Deben mantener las reservas de hierro para el bebé, ¿no? Y es por eso que las gestantes suelen tener déficit de hierro. Por eso, como forma preventiva o profiláctica, todas las gestantes consumen hierro en el embarazo, ¿no? De forma profiláctica. La necesidad de hierro elemental en las gestantes es de 60 miligramos de hierro elemental por día. Así que eso equivale a una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos. Entonces, hierro elemental 60. Cambios inmunológicos en la gestante, ya habíamos mencionado, su inmunidad está disminuida, ¿no? Principalmente la inmunidad celular. Los leucocitos aumentan en el embarazo y también en el parto puerperio. Si le tomo un hemograma a una gestante, es normal que tenga 15.000 leucocitos, ¿no? Pero lo que no debe haber es desviación izquierda, ¿ya? La diferencia de sepsis o infección en gestantes suele ser la desviación izquierda. Y en el parto puerperio, los leucocitos pueden llegar hasta 25.000, y eso es algo normal en gestantes, no quiere decir que esté séptica, ¿no? Con respecto a los linfocitos T, están aumentados, la relación CD4-CD8 no suele cambiar, y los valores de complemento también están aumentados en el segundo y tercer trimestre. Los factores de coagulación están aumentados en la gestante. El que más aumenta es el factor 1, que es el fibrinógeno, casi un 50% aumentado, ¿no? Los factores que no aumentan son el factor 11 y el factor 13. Las plaquetas suelen disminuir lentamente por hemodilución, y la proteína C y S también disminuyen, ¿no? ¿Qué pasa con el vaso de las gestantes? Está aumentado, suelen tener esplenomegalia hasta en un 50% en comparación con el primer trimestre. Cambios cardiovasculares del corazón de la gestante, aumenta el volumen total y plasmático en cuanto hasta un 40% entre la semana 28 y 30. Va a aumentar el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la resistencia vascular periférica, producto de la progesterona. La presión arterial suele disminuir en el primer y en el tercer trimestre. La presión venosa también está aumentada, lo cual genera edema, varices, hasta trombosis de venas profundas. En el EKG existe una desviación del eje hacia la izquierda, ondas Q en 2, 3 y ABF, y una onda T plana o invertida en 3, B1 en el EKG, ¿no? Y se puede producir un síndrome hipotensor supino, ¿no? La posición supina y la bipedestación prolongada pueden disminuir la presión arterial y la presión venina. Cambios respiratorios, las pacientes tienen aumento del volumen tidal, pero disminución del volumen residual y de la capacidad residual funcional, ¿no? Esto porque el bebé está elevando el diafragma e impide el descenso normal, ¿no?
Esto genera también que las gestantes pues respiren de forma más rápida, por eso ellas suelen tener hiperventilación, ¿no? La hiperventilación genera que estén barriendo con CO2 a cada rato. Es por eso que en el hada suelen tener alcalosis respiratoria, ¿no? Aumenta la capacidad inspiratoria, pero el equilibrio ácido-base está alterado, ¿no? Se genera alcalosis respiratoria en las gestantes. La progesterona también disminuye la resistencia pulmonar total. Todo esto en base a los cambios del embarazo. A nivel renal, los riñones no aumentan, pero sí existe una hidronefrosis fisiológica en todas las gestantes, ¿ya? 80% de gestantes suelen tener hidronefrosis. Producto de la compresión que hace el bebé sobre los uréteres, lo que hace que la orina pueda retornar. La hidronefrosis suele ser más común del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Qué más sucede a nivel renal? Aumenta la tasa de filtración glomerular y esto va a hacer que disminuya los niveles séricos de creatinina. Orinan más porque tienen más volumen. Los cambios digestivos, tenemos el desplazamiento del estómago hacia arriba, producto del bebé. Esto va a aumentar la presión intragástrica y disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? Esto también, el esfínter esofágico se va a relajar producto de la progesterona, que genera estos síntomas de reflujo gastroesofágico en las gestantes, ¿no? Tienen reflujo, tienen náuseas, tienen vómitos. Y la progesterona relaja el músculo liso a nivel intestinal, lo que genera estreñimiento y distensión abdominal, ¿no? Suelen estar estreñidos. A nivel endocrino, la hipófisis aumenta su tamaño, genera una hiperplasia de las células lactótropas. Se produce también aumento de los niveles de cortisol fisiológico, aumento de la hormona de crecimiento y disminución del yodo. La hipófisis aumenta su tamaño 135% en el embarazo, principalmente por la hiperplasia de las células lactótropas. Y a las 6 semanas postparto suele volver a su tamaño normal. Esto podría comprimir el quiasma y generar alteraciones visuales en la gestante, ¿no? Algunas suelen presentar escotomas o amaurosis. Alcanza su tamaño máximo a los primeros días postparto, y la incidencia en prolactinomas no aumenta durante el embarazo, pero sí la producción de prolactina. La hormona del crecimiento también aumenta durante todo el embarazo. Es secretada por el sincitio trofoblast de forma no pulsátil y a la vez estimula la producción de factor de crecimiento similar a la insulina. La hormona prolactina aumenta durante todo su embarazo hasta el final y desciende en el posparto, incluso en mujeres que dan de lactar. La función de la prolactina es asegurar la lactancia, ¿no? Tiene como función la síntesis y la mitosis de las células glandulares y alveolares mamarias, aumenta los receptores de estrógeno y prolactina, síntesis de ARN en las células alveolares mamarias, la galactopoiesis, y los niveles aumentados de prolactina en el líquido amniótico suelen evitar la deshidratación fetal, ¿no? Ya que esto aumenta la transferencia de agua al bebé. Con la glándula tiroides tenemos aumentada la secreción de hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades maternas y fetales. El aumento del tamaño de la glándula se produce por hiperplasia y por mayor vascularización. Y en el embarazo pues, no suele causarse pósito, ¿no? Los niveles del DRH no varían durante el embarazo y de la TSH sí suelen disminuir hasta un 80% en el primer trimestre. La síntesis de la hormona tiroidea fetal se produce en la semana 20. A nivel suprarrenal, el cortisol sérico está aumentado durante todo el embarazo. La mayoría de este cortisol está unido a la transcortina y el restante es libre, ¿no? Las causas de que esté aumentada el cortisol son por acción antagonista de las prostaglandinas y preparación para el estrés del embarazo, parto y la lactancia. La ACTH y la aldosterona también suelen estar aumentadas en el embarazo. Otras hormonas que se aumentan, la desoxicorticosterona y los niveles de andrógeno, ¿no? Para garantizar la producción de testosterona, que finalmente va a convertirse en estradiol.
En el sistema musculoesquelético, ¿qué sucede? Hay una lordosis progresiva, ¿no? Para compensar la posición del útero en crecimiento, las gestantes tienden a irse hacia atrás, ¿no? Eso aumenta la curvatura normal de la columna y esto genera una lordosis, ¿no? ¿Qué causa esto? Dolor lumbar o alteraciones posturales, ¿no? Hay aumento en la laxitud de la articulación sacroiliaca, sacrocoxígea y púbica, y una flexión anterior del cuello, ¿no? Y caída de la cintura escapular, lo que genera siempre dolor, entumecimiento, debilidad de los miembros superiores, que se confunden con síndrome del túnel carpiano. En resumen, todo lo que sucede con las gestantes en cada nivel, tanto cardiovascular, hematológico, renal, endocrino, respiratorio, para que lo repita, ¿no?